Hoy, para hablar de Colombia, sentaremos en este estudio al periodista colombiano exiliado, Giancarlo Luna, para hablar un poco del conflicto que lleva más de 50 años en América Latina, el conflicto de Colombia. Mi nombre es Nabih Youssef y esto es Conclusión Internacional. Como adelantamos, Giancarlo Luna, en este caso corresponsal colombiano en Argentina. ¿Cómo estás, Giancarlo? David, gracias por la invitación a tu programa. Una consulta que te queríamos hacer es sobre todo el referéndum de la paz. Se perdió el referéndum de la paz cuando todo el mundo, por lo menos desde el punto de vista internacional, creía que se avecinaba un sí. ¿Qué es lo que hubo? ¿Una mala lectura del gobierno colombiano o quizás una sobreestimación de las encuestas? Yo creo que el análisis que se hizo el año pasado respecto a por qué el no ganó como una forma de refrendar la paz, ese proceso de paz en Colombia, tenía que ver con una desinformación de parte del gobierno también, porque el proceso de paz se ha vivido de una forma hermética, no ha sido tan abierto a medios de comunicación en el país, y por eso la gente ha sido un poco renuente a creer en un proceso de paz. Venimos de 2 procesos de paz en Colombia, fallidos en gobiernos anteriores, y creo que la lectura que se hace es que el hecho que haya ganado el no también ha sido desinformación, tanto del gobierno como de grupos opositores, y también a una renuencia de no creer mucho en un proceso de paz hermético, cerrado, donde no es de cara a la gente. Que incluso, convengamos, se realizó ni siquiera en Colombia, se realizó en Cuba. Exactamente, un proceso de paz que tuvo el aval del gobierno de Cuba. También estamos hablando, Uruguay se ofreció en su momento a ser garante del proceso de paz. Son 4 años que duró este proceso de paz, en donde se puso a discusión puntos neurálgicos, puntos muy difíciles para el pueblo colombiano, porque estamos hablando un grupo al margen de la ley que deja las armas para participar políticamente y que tengan todas las garantías y derechos civiles como cualquier otro grupo político en Colombia. De por sí, esto genera cierta coyuntura en grupos tradicionales que tienen el poder en Colombia hace 50 años. Si vos fueras guerrillero, ponete en el traje de un guerrillero, ante el antecedente de que un procurador general hizo una especie de golpe de Estado en Bogotá, a una especie de guerrilla que había pasado esa transición benevolente, esa transición mirada en Occidente positiva a partido político y que ganó las elecciones de la alcaldía de Bogotá, fue destituido por un procurador general adepto al gobierno. Viendo ese diagnóstico, siendo guerrillero hipotéticamente, ¿negociarías la paz? Creo que se está apostando mucho. Si yo fuera guerrillero, le apostaría a no continuar con 53 años de guerra que tiene la guerra en Colombia, y le apostaría a negociar puntos que tengan que ver, como lo que sucedió, de participación política. El M-19, estamos hablando de un exguerrillero que fue alcalde de Bogotá y fue destituido por un procurador. Creo que da mucho de la visión que tiene el poder en Colombia. Es decir, si alguien de poder en Colombia, como un procurador, destituye a alguien que tiene una participación activa en Colombia, y que no solamente, no estamos hablando de un grupo pequeño, sino estamos hablando de mucha gente que apoyó a un candidato que ganó las elecciones democráticamente, creo que si se le apuesta a eso, se le puede apostar a un proceso de paz y a mucho más. Lo que está en discusión aquí en jaque, digámoslo así, es que un grupo al margen de la ley participe en política y que, aún sin saber el panorama que viene, pueda tener incidencia en la política colombiana. Es decir, que guerrilleros puedan ser congresistas, legisladores e incluso tengan una lista para ser presidente de la República. Claro, participar democráticamente. Un dato no menor en este caso es las tensiones que se está viviendo en América Latina, parece ser con los procuradores generales, no solamente en Argentina con Gils Carbó, sino también en Venezuela, lo cual da un dato curioso en el Estado de Derecho de las democracias latinoamericanas. Ahora bien, en toda la prensa internacional se está llevando a cabo una cobertura bastante especial con respecto a la paz en Colombia, y parece ser que las FARC y los otros grupos guerrilleros están entregando las armas. ¿Hay armisticio o hay paz? Es un tema bastante de hilar fino, porque estamos hablando, primero, las FARC, Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, es un grupo que tiene una historia de 53 años de guerra,
El otro grupo, estamos hablando del Ejército de Liberación Nacional, más conocido como el ELN. No es una cosa homogénea. No, y estamos hablando también de disidentes de algunos de estos dos grupos que también no están de acuerdo con el proceso de paz. Y estamos hablando también de otros grupos como son los paramilitares, es decir, personas civiles que se conformaron para tener sus propias milicias en zonas rurales y proteger sus campos. Es decir, que ni el Estado ni los grupos armados al margen de la ley. Grupos de seguridad privados. Exactamente, esos son los paramilitares que en su momento tuvo el aval del gobierno. Estamos hablando del gobierno de Álvaro Uribe, y que de cierta forma quien queda en medio de todo eso es el pueblo, es decir, la población civil. Como en toda guerra, creo que si hay una verdadera paz, se tiene que integrar. Un proceso. Por eso, porque estamos hablando, y es la razón por la cual ahora el proceso de paz en Colombia no se ve bien visto dentro del país, es decir, dentro de Colombia, y los colombianos no están muy alegres con esto, es porque no es un proceso de paz integral. Cuando hablo de integral es que haya reparación de víctimas general, no solamente de las FARC, estamos hablando de otros agentes del Estado. Otro punto también tiene que ver con los paramilitares. Los paramilitares que tanto han hecho daño a Colombia, estamos hablando, Colombia tiene la segunda población desplazada más grande del mundo, después de Afganistán y de Siria. Tengo el dato, 25.000 desapariciones forzadas de lo que va de la guerrilla y la tensión con el gobierno. Y si no estoy mal, estamos hablando de mucho más, Algunos dicen 25.000, otros dicen 35.000. Son datos de casi 53 años de guerra. Pero lo que sí es que la paz debe ser vista de una forma integral. No puedo concebir una paz de un joven que está saliendo de las filas de la FARC cuando no tiene oportunidades laborales o no tiene oportunidades de, digamos, de poder hacer su propio negocio. Un ejemplo. ¿Hay una especie de captación laboral de la FARC para con la juventud colombiana? Aquellos nini. Sí, hubo en su momento, y fue uno de los puntos de acuerdo de las FARC, es decir, que a niños y adolescentes no pudieran ser captados por las guerrillas, en donde el Estado ha sido ausente en zonas rurales. Estamos hablando lo que es en Colombia, toda la parte de occidente colombiano, son zonas donde el Estado no ha tenido presencia. Entonces, una familia, jóvenes y poblaciones donde tienen salud, educación, oportunidades de trabajo, la única oportunidad que tiene es ver a los grupos al margen de la ley que satisfacen ciertas necesidades, y los jóvenes crecen creyendo que la única oportunidad y es verdad, la única oportunidad en que ellos pueden salir de la pobreza es con el grupo al margen de la ley, y es lo único que ellos puedan ver. Entonces, la captación de niños y adolescentes fue una condición de que no se reclutaran más para que pudieran entrar en un proceso de paz. Eso fue hace 4 años. Una especie de pasantía guerrillera. Así es. Vamos a ver el rol de Cuba por un lado y el rol de los Estados Unidos por el otro. Mientras que Cuba y un poco también Francisco, que dentro de poquito vamos a ver el primer informe que tenemos preparado, vienen bregando por la paz. En este caso el gobierno estadounidense viene vendiendo armas. Seguramente tendrán sus intenciones de configurar una especie de paz, una paz a la americana, pero una paz express, dicen algunos. Es rara la manera en que se configura ese escenario. Cuba y el Vaticano parecerían buscar una paz desde el punto de vista del consenso. Cuba en particular, quizás intentando de que no se elimine por completo a las expresiones de izquierda de Colombia. Y Estados Unidos apuesta quizás por generar una paz impuesta por las armas. ¿Cuál es tu mirada? Eso es cierto en cierta medida, porque por lo menos estamos hablando de un proceso de paz donde la mirada del mundo está puesta en Colombia, y gobiernos o entidades, organizaciones que la apuestan en esa paz, el protagonismo que toman es importante. Estados Unidos, lógico, tiene que tener protagonismo en el hecho de incidir en asuntos en Colombia, además porque estamos hablando de un presupuesto de casi de $25.000 millones que cuesta el posconflicto colombiano. Estamos hablando de, si las FARC ahora que ya entregaron las armas, le apuestan a eso, la actuación de Estados Unidos es directa. Aparte, históricamente, Colombia ha sido un aliado estratégico de Estados Unidos. Estamos hablando de 7, 8 bases militares que Estados Unidos puso en Colombia. Hoy en día las únicas que se mantienen en América Latina. Y lo otro, el Vaticano, como digamos en la parte ya eclesiástica, estamos hablando del Papa Francisco, de tener una incidencia en pro de la paz de Colombia. Es decir, todos quieren tener protagonismo a favor de la paz. Es decir, yo apoyo el proceso de paz, y gracias a mí
Colombia tiene la paz. ¿Y esto por qué? Porque si lo vemos a futuro, Francia, Inglaterra y otros países como Cuba, como Uruguay, el expresidente Mujica también decía que el hecho de estar participando activamente en el proceso de paz, ser garantes o intermediadores entre el gobierno y las FARC, les permite a ellos tener una vigencia política y les permite a ellos decir sí, nosotros apoyamos y ayudamos al proceso de paz. E interesante también el dato de Mujica, porque sobre todo por su experiencia y su pasado fue guerrillero, se configuró como partido, como coalición y llegó a la presidencia. Ahora bien, Francisco logró un verdadero milagro, unir a Uribe y a Santos en un mismo salón. Veamos y te invito a ver el informe. El Papa Francisco recibió al presidente colombiano Juan Manuel Santos y convocó también al senador Álvaro Uribe del Centro Democrático, para así buscar unificar criterios por la paz en Colombia. El presidente Santos insiste en un acuerdo nacional para refrendar la paz, mientras que Uribe rechaza el texto de los acuerdos, pese a la incorporación de modificaciones exigidas por la oposición, lo que demuestra a las claras las intenciones del expresidente Uribe de dilatar todo el proceso de paz en Colombia. Ahí vimos el informe. ¿Qué le estaba regalando Santos al Papa? Era una bala simbólica, es decir, un bolígrafo bala, que es la forma como se deja las armas las FARC y se lo obsequió a los gobiernos, a representantes de otros países. Entonces es un obsequio que durante todo el proceso de paz ha querido mostrar como símbolo del fin de la guerra en Colombia. ¿Por qué se unifica Uribe y Santos en un mismo salón? Me parece una cosa totalmente fuera de serie. Que haya hecho eso Francisco, de verdad, constituye casi un milagro. Como unir a un presidente estadounidense con un presidente cubano. Explícame un poquito, explícamelo a mí, ¿de qué se trata esto? Oye, para que Uribe pudiera aceptar la invitación y pudiera ir junto con el presidente Santos a hablar con el Vaticano, a hablar con Francisco, significa que de alguna forma no quieren perecer o no quieren morir políticamente. El hecho de que no exista la FARC en Colombia o no exista la guerra en Colombia pone en jaque al propio Centro Democrático, que es el partido del senador Álvaro Uribe, y el hecho de perder vigencia conforme a todo lo que él ha querido, digamos, en su posición de oposición frente al gobierno, creo que es mantener la vigencia política. Ha tenido que comerse sus propias palabras, porque el hecho de negociar con el gobierno dice que no, únicamente lo hace por las vías democráticas y que el pueblo es el quien decide, pero ha tenido que ser muy prudente con sus propias palabras porque él no creía en la paz y no creía que esto llegara a buen término. Como ahora ya estamos ya con un fin de dejación de las armas, ya estamos a puertas de, digamos, de comenzar una paz legítima, de alguna forma, por así decirlo. Santos ha querido tener una amplia diplomacia con la oposición, pero tampoco dejar a un lado las críticas que ha generado el proceso de paz. Entonces pienso que esta mirada o este encuentro es una forma forzada de decir, no quiero perder vigencia, quiero mantenerme en la política. Ojo, para mí no la pierde porque en el referéndum, si hubo un ganador, sí, fue el no. Fue el no, y fue el no de Uribe. Tiene en la solapita una paloma que quizás haga alusión al premio Nobel que ganó Santos. No lo ganó el principal cabecilla de la guerrilla que estaba negociando la paz, en este caso Timochenko, como sí lo ganó en su momento en Sudáfrica ambos bandos, ¿no? Tanto el bando de los blancos como el bando de los negros, más representados por Mandela. ¿Esto es un error? ¿Coincidís con la mirada del Congreso noruego, que es el que da, el Congreso sueco, me parece que da el Nobel de o paz? ¿Te parece una cosa forzada? Aparte no hay una paz, ¿no? Hay como una especie de intento de paz, una especie de Nobel en potencia. Es cierto, cuando se le otorgó y fue candidato a Nobel de Paz, muchos críticos dijeron que era una forma de pagar
favores. Pagar favores. Sí, pagar favores. Es decir, que como vamos, el Estado sueco también de decir, bueno, nosotros somos partícipes de la paz, le avalamos la paz a Colombia, y una forma también de presionar al grupo guerrillero, de decir, ustedes ya están en un proceso, ya están avanzando, no hay que retroceder, le vamos a dar el Nobel de Paz al presidente Santos. Muchos en Colombia no estuvieron de acuerdo con este premio Nobel de Paz, pero lo que sí es que generó una aprobación de la comunidad internacional para que sea bien vista este proceso de paz, o sea, que sea bien vista Colombia en el mundo. Más allá de lo diplomático, creo que era una forma también de decirle, le apostamos la paz, usted tiene el Nobel de Paz, pero también reconozca lo que ha hecho la comunidad internacional a favor de la paz en Colombia. Porque también la Unión Europea tuvo sus intenciones de mediar en el conflicto, un poco sin éxito. Y también me resulta paradójico el caso de Suecia, donde su misma población y su sociedad civil le vienen reclamando al gobierno el cese de la venta indiscriminada de armas. Dos costados del gobierno sueco y de la sociedad sueca que poco conocemos. Otra de las consultas que te quería hacer, siempre hablamos de las FARC. Sí. De las FARC aquello, las FARC los otros. Sin embargo, hay muchísimas otras guerrillas u otros grupos armados e incluso disidencia. En pocas palabras, comentame un poquito dónde está el panorama de la guerrilla. ¿De quién estamos hablando cuando hablamos de la guerrilla? Estamos hablando de personas que no están de acuerdo con las oportunidades donde el Estado no ha tenido presencia. Estamos hablando de zonas rurales. Colombia es un país geográficamente denso, en la selva, digámoslo así. Hay muchas poblaciones donde el Estado, como no ha tenido presencia, se han creado estos grupos al margen de la ley. El ELN es uno de ellos. Hace un par de meses, en febrero, recién el gobierno les invitó para entrar en un proceso de paz. Ellos tienen alto poder en zonas neurálgicas del país. Estamos hablando de frontera con Venezuela, y donde la presencia de estos grupos ha tenido que ver con narcotráfico, con minas antipersonas, ha tenido que ver mucho con un panorama que, digamos, que de alguna forma desfavorece a la población civil. Pero lo que sí demuestra esto es que estos grupos disidentes o movimientos revolucionarios en Colombia es una manifestación de la ausencia del Estado en lugares donde históricamente nunca ha estado. Entonces, son grupos que no están de acuerdo con oportunidades de salud, de educación, de bienestar social. Entonces, lo que hace es tomar las armas y de alguna forma tener su poderío territorial, porque muchas veces estos grupos al margen de la ley lo que quieren es proteger la comunidad, pero en medio de la guerra también el que termina desfavorecido o perjudicado es la población civil. Pero lo que sí es esto, es una visión de ausencia de oportunidades social, económica y políticas. La paz parece en este caso estancada, sobre todo por un atentado terrorista, podríamos decir, en un shopping de la ciudad de Bogotá. Veamos el segundo informe. Un nuevo atentado en Bogotá amenaza el delicado equilibrio en Colombia. Que no vamos a permitir que lo logrado hasta ahora sea frenado por un puñado de extremistas, de cobardes o de quienes no quieren la reconciliación del pueblo colombiano. Tras el fracaso del plebiscito por la paz, el atentado en Bogotá amenaza el delicado equilibrio de Santos con la guerrilla. Esto parece alimentar la cruzada política del expresidente Álvaro Uribe contra la gestión de Santos en el conflicto. El equipo investigador tiene 3 hipótesis concretas y no las voy a mencionar para no dañar la investigación. Se sabe que 3 mujeres fallecieron en el ataque perpetrado en un shopping comercial de Bogotá y que 9 se encuentran heridas en un ataque adjudicado al Movimiento Revolucionario del Pueblo, una de las tantas facciones armadas del país. Adjudicado al Movimiento Revolucionario del Pueblo, muchas oportunidades es la misma guerrilla, casi como regla te diría, que se adjudica atentados. Ahora adjudican atentados a la guerrilla. Explícame por qué este cambio. Algunos del gobierno, de la mirada del gobierno, es como ser prudente a quienes adjudican los atentados. Lo curioso es que hay nuevos movimientos revolucionarios que pueden ser menores, pero que sí tienen una incidencia en la estabilidad política del proceso de paz en Colombia. El atentado de Bogotá era una forma de decir,
ojo, no está del todo solucionado la paz democrática en Colombia. También hay grupos que pueden poner en jaque la paz, pero el gobierno ha sido muy prudente de no decir tajantemente de quién pertenece. Hay tres hipótesis. Sí, ¿Una de esas hipótesis puede ser la extrema derecha? Podría decir que sí, porque también el hecho de que grupos que están en el gobierno también y grupos que son de la extrema derecha en Colombia, desestabilizar el país es la mejor oportunidad para que las personas puedan decir, ojo, no estamos de acuerdo con esto, no creemos en la paz, pero precisamente porque hay actos terroristas de facto que ponen como en discusión la seguridad, la convivencia de los colombianos. Entonces, por eso un atentado de este tamaño ocurrió en un centro comercial donde hay 700 cámaras, donde... Y no hay filmación. Y dicen que no hay ninguna filmación y que la investigación se está manejando de forma muy privada, es decir, no al margen como de una especie de inteligencia hermética. Ahora, ¿es un atentado terrorista? Todo lo que afecte la estabilidad del Estado creería que es un atentado terrorista que desestabiliza de alguna forma la política de Estado. ¿Esto lo decían los manuales de estilo de los periodistas de Colombia? Algunos medios de comunicación lo atribuyen de esa forma, pero sí desestabiliza el país y aun cuando no se sabe quién se atribuye el atentado, podría decir que hay fuerzas oscuras políticas en Colombia que les interesa generar este tipo de atentados. Te fuiste de Colombia un poco exiliado por lo que fue el conflicto en Colombia, el conflicto y sobre todo un atentado que sufrió el noticiero donde vos trabajabas. ¿Volverías a trabajar en Colombia? Hacer prensa y periodismo en Colombia es bueno, porque se generan noticias todo el tiempo. Sí, la idea de poder trabajar en Colombia en prensa tiene sus riesgos. Estamos hablando casi el segundo país con libertad de prensa muy censurada, no solamente dentro del medio, sino también agentes externos. México es otro de los países que la libertad de prensa ha sido bastante difícil, pero sí, le apuesto a poder trabajar en prensa en Colombia. No es fácil, pero sí es posible. No hay tantos medios como lo puede tener medios como en Argentina, medios independientes, pero la gran mayoría, la polarización de los medios hegemónicos en Colombia solamente le da una mirada a un análisis noticioso. No se puede mirar de otra forma si no se está trabajando fuera del país. Te hago la última consulta, Giancarlo, y te dejo libre. Muchísimas gracias por haber estado acá. ¿Qué sentiste cuando llegaste al estudio y viste que estaba todo destrozado? Fue un rocket, fue una conmoción de ver a los compañeros, saber de que... ¿Un rocket, un misil o un sí, bazucazo? un rocket que había caído, correctamente un rocket, y ver de que todos son vulnerables al manejo de la información. Es decir, cómo se maneja la información, somos de alguna forma partícipes directos de la política y de la incidencia en la opinión pública. Eso es lo que me hizo ver y analizar la situación que ocurrió ya hace 7 años, ocurrió ese atentado. Entonces, creo que al igual que otros atentados, como el atentado de Caracol Radio, fue un momento en donde uno sabe que el poder de los medios incide en la opinión pública en Colombia, pero también es una responsabilidad de saber informar y saber hacer un análisis en pro de la sociedad. Giancarlo, gracias por haber estado. David, gracias a vos por invitarme a tu programa y espero estar próximamente en otra oportunidad. Gracias. 25.000 desapariciones forzadas, 170.000 muertes en la sociedad civil colombiana, 40.000 bajas de la guerrilla colombiana, más de 3.000 asesinados en los paramilitares. Estos son los datos que se desprende del Centro Nacional de la Memoria Histórica de Colombia. Hoy Uribe sabe que es el principal freno para la paz, y Santos también lo sabe. La apuesta en este caso de su santidad, el Papa Francisco, programando un viaje en septiembre a Colombia, es reeditar el milagro cubano, un milagro donde el mismo jefe de Estado de los Estados Unidos visitó en la misma Habana a los Castro. Para Francisco, la solución al conflicto es acercar a las partes. Sin embargo, el reciente atentado en un shopping céntrico de la ciudad de Bogotá pone en jaque todo el proceso. Este proceso, aunque Santos no lo diga, tiene una hipótesis concreta, que el atentado puede ser también
perpetrado por los sectores de la ultraderecha colombiana que responden a los sectores paramilitares ligados al Centro Democrático de Uribe. El escenario se encuentra abierto. Mi nombre es Nabih Youssef y nos volvemos a encontrar con toda la información internacional, porque si pasa en el mundo, pasa aquí, por Conclusión Internacional. Hasta la próxima.